Buenas noches, un saludo a todos los que nos están viendo en La Colmena. En esta ocasión vamos a contar con la voz de Anaí Durán, socióloga, profesora de la Universidad de San Marcos de Lima y coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú. Un saludo, Anaí, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Para entrar de lleno en la cuestión, quisiéramos saber qué es lo que está sucediendo en Perú. La región latinoamericana mira asombrada lo que sucede. Por ejemplo, en los últimos 20 años, 6 presidentes o expresidentes acusados en casos de corrupción, algunos detenidos, y sobre todo desde el 2016 hemos tenido 4 mociones de la figura de vacancia. ¿Qué es lo que sucede en la política peruana? Bueno, hay que ensayar creo que una explicación de corto plazo y una un poquito más larga, ¿no? La primera tiene que ver con efectivamente los hechos de corrupción que revela el caso Lava Jato, ¿no? En las delaciones en Brasil trajeron a la luz denuncias sobre el involucramiento directo del más alto nivel político en casos de corrupción muy graves, ¿no? Vinculados al sobornos, coimas, favores con las empresas o de brechós, etcétera, ¿no? Entonces, este develamiento que se da en el 2018, que trae la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, genera además denuncias, delaciones a toda la clase política, impacta muy fuertemente en esta institucionalidad que ya estaba bastante desgastada, ¿no? Y esa es la otra explicación un poquito más atrás, que tiene que ver con el régimen que se instala en 1992 por Alberto Fujimori, que incluye la imposición de una constitución bastante cuestionable y muy favorable a la inversión privada y a estos esquemas de corrupción, ¿no? En un escenario además de crisis de representación política, con partidos muy débiles, con la penetración de dinero y de grupos de interés, lobbies, mafias en el Parlamento también, ¿no? Entonces tenemos una crisis político-institucional muy fuerte, ¿no? Que lleva a la renuncia de Kuczynski, que lleva a Vizcarra como un presidente muy débil, sin bancada, que debe enfrentar al fujimorismo, cierra el Congreso, se instala un nuevo Congreso que también lo va a poner en jaque, digamos, también incluyéndole denuncias sobre corrupción que no son probadas, pero que son causa de esta otra figura que tú decías, incapacidad moral, que da para todo, ¿no? Y Sí, finalmente... eso quería preguntarte, por ejemplo, con Martín Vizcarra, podemos hablar de una censura política, o sea, ¿la legitimidad de este último proceso corresponde realmente a una incapacidad moral o hay unos intereses, sí, o privados ocultos que giran en torno a esta institución? Sí, efectivamente esta figura está siendo usada y abusada políticamente, ¿no? Puede haber indicios de que Martín Vizcarra haya cometido hechos de corrupción, sí, pero lo que se decía es que esto se ha investigado por la Fiscalía, por la vía judicial pertinente, ¿no? Y cuando termine su mandato, el 2021, pueda seguir el curso, ¿no? Esta figura que justamente está el Tribunal Constitucional tratando de poder delimitar qué implica, está siendo, como digo, usada por el Congreso más bien con fines absolutamente políticos, y esto es lo que hemos visto, ¿no? Se han apurado en un día en hacer esta vacancia express, y de espaldas a la ciudadanía que no estaba interesada en esto. Estábamos ahorita sufriendo las consecuencias de la pandemia que nos ha afectado tremendamente, y la clase política enfrascada en esta vacancia, ¿no? Más aún cuando las elecciones ya estaban convocadas, las elecciones están convocadas para el 11 de abril, o sea, apurar una vacancia, sacar un presidente cuando queda tan poco tiempo, revela sí intereses subalternos de las bancadas en el Congreso que han apurado esto, ¿no? Claro, de algún modo esto se conecta. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, estamos hablando de una institucionalización de la vacancia como una herramienta política de institución, ¿no? Esto de algún modo se puede conectar con los otros procesos destituyentes, como el que sucedió en Brasil o en Paraguay con Lugo. De algún modo es el mismo mecanismo, ¿no? Hay una judicialización de la política, ¿no? Hay un abuso de estas figuras legales para pasar por encima de la voluntad popular, ¿no? Porque finalmente el pueblo elige un gobernante y los congresistas terminan poniendo otro, ¿no? Ahora ha juramentado este señor Merino, que es presidente del Congreso, al quien nadie eligió para que sea presidente, fue elegido con 5.000 votos. Entonces, son figuras, efectivamente, que cuestionan mucho la democracia misma como ejercicio del voto popular, ¿no? Creo que eso se vio en Brasil, efectivamente, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Hay como decía, una vulneración de la legitimidad democrática, ¿no?
Claro, nos gustaría ubicar un poco a Vizcarra. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, la respuesta de la gente? O sea, ¿había una aprobación o había una necesidad, creo que, de la gente que continúe el mandato por lo menos hasta 2021? Creo que Vizcarra era visto como el mal menor, ¿no? Dentro de esta clase política tan descompuesta, tan alejada de la ciudadanía, ¿no? Hay una fuerte desafección de los peruanos frente a la clase política, un rechazo muy grande al verlos a todos involucrados en casos de corrupción. Y creo que Vizcarra era visto, al haber enfrentado al fujimorismo, al haber enfrentado a ciertas figuras del Congreso anterior, ¿no? Con casos de corrupción abiertos, creo que sí, Vizcarra era visto como el mal menor. No es que fuera la gran figura política, pero dentro de lo que podía pasar, creo que buena parte de la ciudadanía lo consideraba como el mal menor y como quien podía llevar por lo menos este proceso electoral con ciertas garantías democráticas. Claro. Creo que su salida sí ha sido vista también con cierta decepción porque se fue sin dar ninguna lucha, ¿no? Prefirió irse a su casa, no cuestionó el fallo del Congreso, en fin, creo que ya Vizcarra pasó a segundo plano, ¿no? Incluso hemos visto las intenciones de Vizcarra, ¿no? De luchar contra la corrupción en el Congreso. Eso es algo que genera muchas cuestiones. Por ejemplo, la fragmentación del Congreso en los distintos grupos políticos. Eso nos ha dejado un poco perplejos. ¿Nos podías decir un poco cómo se ha configurado últimamente el Congreso? ¿Cómo es que la minoría de Vizcarra ha sido totalmente destituida? Claro, es que Vizcarra es un presidente sin bancada, ¿no? Acuérdate que él sustituye a Pedro Pablo Kuczynski en 2018, era su vicepresidente, y la bancada de Kuczynski se le voltea en el camino, enfrenta al fujimorismo, cierra el Congreso, en 2019 Vizcarra cierra constitucionalmente el Congreso porque había una serie de mafias, sobre todo del fujimorismo y el APRA, y se elige un nuevo Congreso transitorio, elegimos un nuevo Congreso en enero, y él tampoco presenta una bancada ahí, o sea, también es un poco torpe de su parte pensar que va a poder gobernar un país con tremenda crisis política y económica, agravada por la pandemia, sin una bancada que lo respalde, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, el Congreso peruano muy fragmentado, muy vinculado a grupos políticos de intereses privados, ¿no? Tenemos la bancada de las universidades privadas, donde están los dueños de universidades, la bancada de los estudios de abogados, donde están todos los que tienen sus estudios de abogados, en fin, ¿no? Una corporativización de la política que la aleja más todavía de la ciudadanía y que terminan poniendo sus intereses, como digo, ante un presidente débil que no se ha querido pelear con los grupos económicos y que finalmente ha terminado siendo víctima de su propia pasividad, ¿no? Totalmente. Y podemos, por ejemplo, yo suponiendo que esta credibilidad y esta deslegitimación que ha tenido el Poder Legislativo se extiende al resto de instituciones del Estado, hay una pregunta, ¿no? ¿A quién ha respondido el Estado últimamente? Y esto lo digo en el contexto de la pandemia, ¿no? Siendo el Perú el tercer país en el mundo con más muertos cada 100.000 habitantes, un dato que tú incluiste en un artículo. Todo este proceso, el Estado está respondiendo a las necesidades populares o más bien el Estado está respondiendo a otros intereses. Y esto en torno, por ejemplo, a las cámaras de producción que se han frotado las manos con las últimas acciones del Estado. ¿A quién representa el Estado peruano últimamente? Sí, aquí hay varios economistas que hablan de la captura del Estado por los grupos de poder económico, ¿no? En 1992, con el autogolpe de Fujimori, además de una forma autoritaria y violenta, ciertos grupos de poder capturan el Estado y han estado manejándolo con los distintos presidentes, ¿no? No importaba qué presidente sea, llegaba al poder y se alineaba con estos grupos de poder cuya máxima representación económica son estas cámaras como la CONCIEP, la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de Minería, ¿no? Finalmente estos han sido los poderes fácticos que se han adueñado del Estado. La muestra más clara es Ollanta, que llega al poder con una agenda de cambios progresista, foto con Lula, foto con Evo, y a los 6 meses se alinea completamente con el modelo neoliberal, ¿no? Entonces creo que sí hay una agenda, un manejo del Estado, una captura del Estado ajena a los intereses de la sociedad. Y en la pandemia quedó clarísimo, ¿no? No había un Estado capaz de regular nada, de garantizar oxígeno, de garantizar atención en salud, de garantizar un ingreso mínimo a la gente que la estaba manteniendo en su casa en las cuarentenas. Y eso se ve en los graves efectos que hemos tenido, ¿no? Yo creo que eso también ha incrementado ahora el malestar de la ciudadanía, porque en medio de toda esta desgracia que estamos viviendo, esté el Congreso y el presidente enfrascados en estas leguleyadas para seguir apoderándose del poder, ¿no? Claro, totalmente.
Y como salidas a esta crisis política, crisis institucional, se ha visto de perfil una salida constituyente. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que sería la llave para salir de esta crisis? Una propuesta, creo que incluso hablaste al modo ecuatoriano, haciendo mención a la constitución nuestra de Montecristi. Yo también traigo al debate el proceso constituyente que se está dando en Chile. ¿Cómo más o menos podrías ver esta vía, esta salida en el caso peruano? Sí, yo creo que a diferencia de unos años atrás, ahora queda mucho más claro que no es una crisis coyuntural que se va a arreglar con un cambio de una figura u otra, con el cambio de una ley u otra, sino que es ya el sistema que se instaló, ya es la constitución misma, este pacto social, el que se ha agotado, el que no da más, que se instaló autoritariamente en el 92, que favoreció económicamente a solo unos grupos de poder económico, y que ya no da más porque ha llevado por un lado a la ciudadanía a la muerte literal, y por otro lado a esta inestabilidad política que ya no asegura ningún nivel de gobierno, ¿no? Entonces creo que sí hay un cuestionamiento más claro a esta constitución y la necesidad de un cambio más profundo y más integral, ¿no? Porque algunos proponen un parchecito acá, cambiamos tal artículo, y lo que hay que cambiar es el espíritu y el contenido de ese pacto social de forma más integral. Creo que eso se está empezando a escuchar con más fuerza. De hecho, hace poco se publicó una encuesta donde ya más de la mitad, el 60% de peruanos estaban a favor del cambio de constitución. Y estas marchas, estas movilizaciones, estas respuestas, porque ahorita la gente está en las calles protestando por lo que ha pasado, también incluyen cada vez más, creo, este horizonte de cambio constitucional, ¿no? Y va a ser clave por eso las elecciones que se vienen en abril, ¿no? ¿Qué propuestas, qué agrupaciones electorales están planteando cambios de fondo, ¿no? Claro, totalmente. Acerca de las movilizaciones populares y las calles, se entiende como una respuesta, como la clave a este proceso. Pero lo que nosotros nos preguntamos y lo que nos da mucha curiosidad es hasta ahora cómo no se ha visto una indignación generalizada, porque creemos que es necesario que todo este proceso actual, como ha sucedido en otras regiones, en otros países de América Latina, esta indignación del momento se ha conectado con toda una crisis política histórica, por ejemplo en Chile, en Ecuador. Por ejemplo, en Chile comenzó con la subida de los pasajes, en Ecuador con la subida de los combustibles. ¿Tú crees que de algún modo se pueda conectar toda esta falta de respuesta del Estado con esta crisis actual del Congreso institucional? ¿Right? Bueno, yo creo que hay que también ubicarnos en la sociedad peruana, una sociedad que fue bastante golpeada por el conflicto armado en los 80, por el autoritarismo fujimorista, y muy penetrada también por estas lógicas neoliberales, ¿no? Del exitismo individual, del emprendedurismo. Creo que eso ha desmovilizado mucho las respuestas populares, ¿no? Y frena mucho también una respuesta que sea mucho más política en clave antineoliberal, ¿no? Hay una respuesta más por ahora, en clave defensa de la democracia, no a este golpe institucional, hay muchos estudiantes movilizados, pero creo que todavía está pendiente esta conexión con la demanda contra el modelo, que es lo que pasó en Chile finalmente, ¿no? Y que sí vemos con mucha expectativa. Que pueda pasar, no cerraría esa posibilidad, hay un escenario de politización, puede ser que eso ocurra, pero también puede que haya otras salidas, ¿no? Como por ejemplo decía la vía electoral, también estamos a 5 meses de las elecciones, y que se respete ese calendario electoral y que la gente pueda elegir ahí propuestas de cambio. Creo que la movilización es importante y ojalá se sostenga. Mañana hay una movilización nacional y ojalá también amplíe a estas otras demandas más sociales y económicas que están todavía abiertas, ¿no? Claro, otra cuestión que genera preocupación en torno a este caos momentáneo, ¿no? Es que si va a haber una gobernabilidad, por lo menos hasta las elecciones, en este interinazgo de Merino, o también si se garantizarán elecciones legítimas. ¿Tú cómo nos presentas esta situación hasta las elecciones? Este es un tema de preocupación, ¿no? Creo que se acaba de pronunciar también la OEA y algunos organismos internacionales, porque efectivamente hay la preocupación de que se respete el calendario electoral. Los grupos que han forzado esta vacancia son grupos que estaban muy mal en las encuestas, que no habían podido acomodar sus fórmulas electorales, y de pronto fuerzan este escenario. El presidente autojuramentado ha dicho que va a respetar el calendario electoral, pero la verdad es que no se le puede creer, porque también dijeron que no iba a haber vacancia, ¿no? Entonces creo que lo único que puede garantizar que ese calendario se mantenga y que sean elecciones limpias y transparentes es la movilización de
de la gente, ¿no? Que esté en la calle, que haga escuchar su voz, que los mismos actores políticos también hagan valer este derecho democrático de elegir tal como se había programado las fechas, y finalmente pues también en cierta medida la comunidad internacional, ¿no? Que vea un poco lo que está ocurriendo en Perú. Totalmente de acuerdo. Y una pregunta para visibilizar la organización del progresismo en Perú. ¿Cómo se está organizando? ¿Qué figuras estamos observando? ¿Se están desarrollando para las próximas elecciones como una alternativa que se diferencie de la continuidad política del Perú? ¿Qué alternativas electorales estamos encontrando? Bueno, en el campo de la izquierda también, en el caso peruano, hemos tenido un proceso de recuperación un poco lento, ¿no? Mencionaba hace poco Ollantumala como una opción que hubo el 2011, que terminó traicionando sus propuestas de gobierno. Y luego vino el 2016 el Frente Amplio, que fue un esfuerzo de distintos movimientos sociales en el que participamos también distintos colectivos, ¿no? Y que tuvo el protagonismo de Verónica Mendoza como candidata presidencial en 2016, quedó a muy poco de pasar a la segunda vuelta, por un punto, un poco más de un punto porcentual, y que, bueno, ha seguido trabajando con el Nuevo Perú ahora una propuesta política, programática, de cambios, ¿no? Que acerque una agenda progresista, redistributiva y con un modelo de Estado y sociedad distintos, ¿no? Para este proceso que ya estaba en curso, el Nuevo Perú, con Verónica a la cabeza, ha hecho una alianza un poco más amplia con Juntos por el Perú. Vamos a participar como Juntos por el Perú. De hecho, ya está inscrita la fórmula presidencial. A Verónica le estaba yendo bastante bien en las encuestas y esperamos pues seguir, digamos, agrupando, representando esta ciudadanía que quiere un nivel de cambios, un nivel mayor de bienestar. No hemos tenido un país con crecimiento del PBI sostenido, un país que nos decían que ya estábamos a puertas de entrar a la OCDE y finalmente hemos visto que esto no ha servido más que para beneficiar a unos pocos, ¿no? Entonces creo que la propuesta de Juntos y con Vero a la cabeza tiene muchas opciones de poder avanzar y ojalá poder representar a la mayoría de peruanos. De algún modo, tú podrías decir que en el 2021, en las elecciones de abril, el Perú se embarque en este oleaje progresista que se está viendo en la región últimamente, de integración latinoamericana, sobre todo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay una oportunidad abierta, ¿no? Hay una estructura de oportunidad que ha abierto, que politiza mucho también, por un lado, la crisis del agotamiento del modelo neoliberal que tuvimos aquí en el 92, ¿no? Creo que nos ha quedado claro que así no se puede seguir, que no pueden seguir manejando el Estado así, que no pueden abandonar a los ciudadanos a su suerte. Por otro lado, también hemos visto que no podemos seguir permitiendo que esta misma clase política esté trincherada en el poder. Entonces creo que hay buenas condiciones, hay una organización política comprometida, hay una lideresa muy potente, muy fuerte, y una generación también de gente que quiere hacer política conectada a las organizaciones, a la movilización. Yo creo que no es descabellado pensar que también en el 2021, además que celebramos nuestro bicentenario, podamos sumarnos a esa oleada, ¿no? Bien, muy bien. Para finalizar, me gustaría tratar un concepto contigo. Por ejemplo, del Perú se escucha mucho que siempre tiene una economía creciente, ¿no? Entonces, dentro también de las elecciones y de estas nuevas fuerzas progresistas que se están configurando, ¿qué sentido propones de corregir estas desigualdades? ¿Cómo encuentras la situación del Perú con respecto a las desigualdades y lo que se nos entiende, ¿no? Como el neoliberalismo, de que Perú es una economía creciente? Sí, yo creo que esa idea del neoliberalismo peruano, además vinculado a los independientes, a los informales, ¿no? Acá tenemos un pensador que ahora es candidato presidencial, Hernando de Soto, que decía que el otro sendero era este, ¿no? El peruano que salía solo adelante y el Estado no lo estorbaba, ¿no? Yo creo que eso ha quedado ya demostrado en la magnitud del fracaso, ¿no? Y si ya antes de la pandemia estábamos viviendo las consecuencias de la crisis económica, ahora la estamos viviendo con más claridad. O sea, creo que ese modelo de crecimiento que ellos alabaron y que estaba tan vinculado además al extractivismo, porque solamente se dedicaron a sacar piedras, minerales los últimos años, una reprimarización económica tremenda, que no diversificó la economía, que no invirtió en producción, que no invirtió en empleo, pues ha tocado un límite, ¿no? Ahora estamos tratando de otra vez endeudarnos, por ejemplo, porque ya se gastaron todas las deudas, todos los ahorros públicos,
en reactivar la economía de las grandes empresas. O sea, se ha invertido el 12% del PBI en salvar la economía de las grandes empresas y a la gente le han dado apenas un bono de $120, ¿no? Para que sobreviva 8 meses de cuarentena. Entonces yo creo que esta idea del crecimiento peruano, de que ya estábamos a un año de entrar a la OCDE y todo esto que nos decían, ha quedado demostrado como una falacia, ¿no? Como una prosperidad falaz de la cual nuestro país ha tenido varios periodos, de la cual solo se beneficia una pequeña élite, ¿no? Y las mayorías siguen esperando que gotee en algún momento la redistribución de la riqueza y no pasa. Entonces lo que necesitamos es justamente cambiar ese esquema de crecimiento, ¿no? Creo que, como decías, es una oportunidad para hacerlo, para poner en discusión ese modelo de acumulación, de producción y de redistribución que ha beneficiado solamente a un sector de la población muy minoritario, ¿no? Vinculado a las empresas extractivas, a las transnacionales, etcétera, ¿no? Y a quienes la pandemia no les ha afectado seguramente, como ha ocurrido en diversos países de Latinoamérica. Pero a las grandes mayorías sí, ¿no? Y creo que es momento justamente de que esas grandes mayorías pues tengan la oportunidad de vivir mucho mejor. Chévere. Y otra cuestión, por ejemplo, en torno, se ha visto un letargo en el Perú, incluso un poco histórico, con respecto a las movilizaciones populares. Vamos a hablar de problemas organizativos. ¿Cómo ves tú esta situación? Por ejemplo, como vemos ahorita, no han llegado a más que a unos reclamos puntuales. ¿Existe algún letargo para tomar las calles en el Perú? Yo te mencionaba, creo que hay condiciones más estructurales, ¿no? La sociedad peruana estuvo muy densamente organizada, muy movilizada en los 70, en los 80, pero luego viene el impacto del conflicto armado. Aquí tuvimos un conflicto armado muy fuerte que enfrentó a la población, ¿no? Que significó el asesinato de líderes políticos, sociales, populares, no solo por las fuerzas del Estado, también de los mismos grupos subversivos, ¿no? Sendero fue muy letal con las organizaciones populares autónomas que escapaban de su línea, ¿no? Creo que recuperarse de esa pulverización del tejido social por la violencia y luego por el impacto de la dictadura fujimorista ha sido muy difícil, ¿no? Movilizaciones ha habido muchas, por ejemplo, muy potentes, movilizaciones socioambientales contra grandes proyectos mineros, petroleros, pero ha habido también mucha desconexión de las luchas, mucha despolitización de estas luchas, ¿no? Para poder articularlas en clave de un proyecto de gobierno, por ejemplo, y no solo como una lucha sectorial, territorial. Y creo que ese proceso de politización, de retomar vínculos organizativos, de organizar el territorio, es el que está un poco avanzando ahora, quizá lentamente todavía, pero sí creo que de manera sostenida, ¿no? Hay que tomar en cuenta esas especificidades históricas de la sociedad peruana, ¿no? Realmente, la represión de los años 80, 90, explica asimismo muchos letargos en América Latina en temas organizativos, incluso en Ecuador, en mi país. Hablaste del extractivismo, me gustaría preguntarte acerca de cómo se está tomando esa propuesta. Por ejemplo, siempre se ven las movilizaciones en torno a propuestas incluso en Ecuador indígenas o en otras regiones desde el indigenismo o desde la población en contra del extractivismo. Y este es un debate porque desde el gobierno muchas veces se busca la utilización de los recursos. ¿Cómo está la propuesta de Verónica Mendoza que se está visibilizando en torno a esto? Claro, creo que ese ha sido un eje también de debate en los progresismos latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque enfrenta definitivamente intereses transnacionales, de avance del capital para poder extraer recursos, materias primas, con intereses de las poblaciones locales ahí, que muchas veces tienen otra concepción del uso del territorio, otra forma de reproducción de la vida, etcétera, ¿no? Y ese conflicto de intereses termina pues llevando a conflicto social. En el caso peruano, el neoliberalismo avanzó con todo, tratando de arrasar territorios, y se encontró con la oposición de comunidades campesinas, sobre todo en la sierra, ¿no? Y también comunidades y pueblos indígenas en la Amazonía, que frenaron una serie de proyectos, ¿no? Y creo que ahí nuestra propuesta se ubica en dos niveles. Por un lado, efectivamente, la defensa del territorio, de las organizaciones ahí ubicadas, en la defensa del medio ambiente también, porque no puedes sacrificar a la Amazonía para sacar un poco de petróleo que se va a acabar en algunos años, porque no son recursos eternos, y sacrificaste a todo el pulmón del planeta, ¿no? Entonces también la defensa medioambiental, pero también comprender la necesidad de diversificar la economía, ¿no? O sea, acá se nos tacha mucho de antimineros, anti-crecimiento económico, y no se trata de eso, definitivamente un país necesita recursos para poder desarrollarse, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Bolivia, ¿no? O sea, no puedes decir
no voy a tocar estos recursos nunca jamás, ¿no? El tema es cómo los utilizas y cómo aprovechas eso también para diversificar otras ramas de la economía, ¿no? Aquí, por ejemplo, la agricultura ecológica que tendría tanto futuro, la exportación, etcétera, está abandonada, ¿no? Y eso es algo de lo que hemos ido proponiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo diversificar economía, cómo hacer una nueva minería, además que conviva mientras tanto con las comunidades y no que sea el avasallamiento del gran capital que llega a imponerse? Totalmente. Por ejemplo, en Perú y también en América Latina, un debate transversal es el tema de la corrupción. ¿Cómo se piensa combatir esta corrupción? Por ejemplo, partiendo del mito que se dice que la corrupción es propiedad privada del Estado, ¿no? Y vemos que de muchas empresas en América Latina son también corruptores y participan en la corrupción, y sobre todo la mayor de las corrupciones, la explotación del hombre. ¿Cómo tienen las acciones, el panorama político en torno a darle respuestas a la ciudadanía peruana en este tema de la corrupción? Sí, creo que este tema es clave, porque efectivamente la corrupción se enfoca mucho en el funcionario, en la autoridad, pero todo el esquema del sector privado está inmerso también. Aquí en el Perú lo vimos, en el caso de Odebrecht estaba el Club de la Construcción, los grandes empresarios vinculados a las constructoras, que también entraban al esquema de corrupción, cobraban coimas, se beneficiaban del Estado, en fin, y como ellos son también dueños de los grupos de medios de comunicación y tienen ahí diferentes conglomerados, nunca salen mal parados, ¿no? Pero efectivamente la corrupción es un problema que está atravesando el poder político y el poder económico, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para combatirlo? Más allá de la demagogia que lucen todos los políticos, ¿no? Acá todos dicen que están contra la corrupción, se propone pena de muerte contra la corrupción, y al final no cambia el esquema, ¿no? Entonces creo que sí necesitas ahí cambios más de fondo en la administración del Estado, en el manejo de los recursos, y en limitaciones también a la discrecionalidad del poder privado, ¿no? Hay figuras muy perniciosas en el caso peruano como las asociaciones público-privadas, donde el Estado pone todo y el privado pone una que otra cosita, ¿no? Entonces creo que cambiar todo eso va a necesitar, por eso hablábamos también del cambio constitucional, porque muchos de estos esquemas de corrupción están atados a candados constitucionales, ¿no? Tanto en Perú como en Chile, los neoliberales cuando hicieron sus constituciones se aseguraron de eso, ¿no? De cómo ponemos estos candados que nos permitan, que les permitan a ellos asegurar que no haya cambios, ¿no? O que sea muy difícil incluir cambios. Y por eso también la importancia del debate constitucional. Claro, totalmente. En la Constitución tenemos estas respuestas. Bueno, hemos analizado todas las cuestiones que teníamos para tratar el Perú. Sí me gustaría agradecerte el espacio que nos has brindado y asimismo agradecer a nuestro público de La Colmena, y los invitamos a estar pendientes de nuestra próxima programación. Gracias, Araí, por la oportunidad. Bueno, gracias a ustedes y sigamos en contacto.